Señor Francisco José Fernández, señores del Partido Popular, ¿por qué les pone tan nerviosos cada vez que se habla de la corrupción de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué les pone tan nerviosos cada vez que se habla del Grupo Quirón, del novio de la señora Ayuso y de la señora Ayuso? Yo entiendo que es su jefa, pero no hace falta que se pongan tan nerviosos. Y, señor presidente, ¿podría poner un poquito de orden en este lugar que es, de alguna manera, que tenga mal, de alguna manera... Un segundo, señora ministra, un segundo, tengo la palabra yo ahora. No le voy a permitir que me diga cómo se lleva en orden el Pleno. Lo que le voy a pedir es que conteste a las preguntas, porque la gente protesta cuando no se habla de la cuestión. Y yo le pido que vaya a la cuestión. Así que, a la cuestión. ¿Usted cree, señor presidente, que sus señorías en sus preguntas se atienen a la cuestión cuando preguntan al Gobierno? ¿Usted cree, señor presidente, que en esta Cámara se respeta el reglamento ateniéndose a la cuestión? Señor presidente, hombre, entiendo su doble rasero de medir, teniendo en cuenta que Aldama se ha constituido en su corrector de cabecera, pero, hombre, un poquito de respeto a los ciudadanos que han elegido a esta Cámara de Representantes. Si yo con que se callen me vale. O sea, solo con que se callen. Señora ministra, yo con que conteste a la cuestión también me callo. A la cuestión. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa, señor presidente? Que no puedo atenerme a la cuestión porque tengo aquí a gente insultándome desde que he empezado la pregunta. Sí, aquí y aquí. Señorías, guarden silencio en todas las bancadas. Si solo le pido que pida silencio. Ministra, conteste la pregunta, que es muy sencilla. Si no tengo ningún problema en contestar. Pero es que no se puede contestar, señor presidente. Se llama educación. Mire, señor Fernández. Parte de su partido no le quiera como candidato y que otra parte incluso prefiere a la ministra de Sanidad. Y yo pensé que no sé qué era más duro, que no le quieran en su partido o que prefieran a la ministra de Sanidad. Lleva usted aparcado en el Senado no sé cuántos años ya y la verdad es que va para atrás. Es lamentable, ¿no? Después de tantos años en política, de verdad que lleva usted aparcado aquí y no veo que va cada vez peor, señor San Vittorio. Yo le preguntaría al presidente si la norma de que los ministros y senadores se tienen que atener al contenido de la pregunta vale solo para el ministro o vale también para el que pregunta. Lo digo para luego responder en consecuencia. Señor San Vittorio, el Gobierno, en estricto cumplimiento de la ley, como ha ocurrido siempre, en efecto, ha convocado un concurso que tiene todos los requisitos, por cierto, bastante parecido al último que convocó el Gobierno del señor Rajoy. Repáselo. Y ahora le cuento un poquito más. Gracias. El senador no desea intervenir, acaba la pregunta. Por tanto, pregunta a la ministra de Juventud, de la senadora Echano, del Grupo Nacionalista Vasco. No existe, señor, interpela al senador. Señorías, si hay dudas al respecto, acaba de suceder en la pregunta anterior. La senadora Arévalo no ha hecho uso de su segundo turno y, por tanto, no continuaba la pregunta. Senadora Echano, es el turno para preguntar a la ministra de Juventud. Señorías, guarden su asiento ambas, por favor. Gracias, senadora Echano, adelante. Gracias. Senador López. Señorías, es así, si hay cuestiones al respecto, porque es el grupo, por ser usted señor Espadas, tienen la palabra, pero sobre esta cuestión, señoría. Señor presidente, el ministro tiene derecho a hablar en base al artículo 84.4 del reglamento. No hay interpretación alguna diferente a eso. 84.4. Y segundo, y aprovecho por si no le da la palabra, y también infringe el reglamento con ello, el artículo 167 dice que el ministro, la persona que contesta al senador o senadora que le interpela, tiene 2 turnos, le corresponden 2 turnos por 3 minutos y, por tanto, tiene todo el derecho del mundo a utilizar una parte u otra en un primer lugar o en el segundo. Y no tiene que ser la presidencia de la mesa la que le impida hacerlo así, porque si no, solo el senador podría decidir cuándo habla más o cuándo habla menos, y no aquel al que la interpela. Eso no es lo que dice el reglamento. Léalo. Gracias.
Tribunal General en un condenado, la Fiscalía General en una sala de reuniones de las cloacas y la Justicia en una lista negra de perseguidos. Gracias, señor presidente. Le reitero mi respeto absoluto a la justicia y al Tribunal Supremo, pero no a algunas de las interpretaciones que se están haciendo para intentar ensalzar a algunas personas que no merecen que se les ensalce. Miren, se está generando cierto debate entre las diferencias entre José Luis Peñas, que ustedes sabrán que fue la persona que denunció a la Gürtel, y el señor Aldama. Yo creo que son dos casos absolutamente diferentes. Mire, el señor Peñas denunció la trama Gürtel cuando no se conocía y lo que sucedió es que a raíz de eso se inició la investigación. El señor Aldama colabora con la justicia cuando se les pilla y cuando ya está encarcelado. En segundo lugar, toda la aportación que hizo el señor Peñas a la justicia fue toda cierta y así constó en la sentencia. La aportación y la colaboración que está haciendo el señor Aldama, hay parte que dice la justicia que también ha sido cierta, hay parte que ya conocía la UCO y hay otras que son difamaciones y mentiras que también la propia sentencia lo ha puesto de manifiesto. ¿Sabe lo que pasó con el señor Peñas? Que cuando se le indulta por el Gobierno de España llevaba cumplidos 4 años de inhabilitación, 4 años. Parece que en el caso del señor Aldama no habrá ninguna pena que cumplir. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de ese indulto en el caso del señor Peñas? Que volvió a su puesto de trabajo, que era de conserje. ¿Y sabe lo que está haciendo el señor Aldama? Paseándose por platós de televisión, difamando a todos los progresistas de los que se acuerda y con 4 millones de euros metidos en el bolsillo. Eso es una diferencia muy sustancial. Por eso, señoría, yo respeto que ustedes tengan tanta admiración al señor Aldama. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor. Gracias. Corresponde formular la siguiente pregunta. Conspiración. ¿Qué es esto? El sanchismo condenado a 24 años por unanimidad, señorías, unanimidad. Palabra. Gracias, señor presidente. Hace usted referencia a una sentencia y le quiero decir varias cosas sobre ella. La primera, mi absoluto respeto a la sentencia del Tribunal Supremo. Ha habido una instrucción y un juicio con todas las garantías, y esto lo quiero subrayar porque hay alguna instrucción que conocemos que no tiene ninguna garantía. En segundo lugar, le quiero decir que nuestro rechazo absoluto como Gobierno a cualquier tipo de corrupción nos asquea, nos repugna. Y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este Gobierno. Por tanto, respeto profundo a la sentencia y repugnancia con la corrupción. Y, en tercer lugar, vamos a trabajar con leyes, con medidas, con políticas públicas para que no se puedan volver a repetir en el futuro este tipo de comportamientos. Algunas de estas leyes acabarán en esta Cámara. Piense usted, señoría, que nosotros hemos llevado a cabo ya políticas, que nosotros apartamos de la vida pública, le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales. Gracias. Señor presidente, señor Marlaska, cada vez que miente demuestra que usted es indigno del cargo que ocupa, porque quien chapotea en las cloacas de Ábalos, Koldo, Cerdán y Leire para perseguir a quienes investigan la corrupción sanchista no pueden defender con honor ni a la policía ni a la Guardia Civil. Porque, mire, usted mintió cuando dijo que Mercedes González jamás nunca se había reunido con la fontanera de Ferraz. Gracias, presidente. Señora Blanco, mire, le voy a contestar a 4 de las cuestiones. Respecto a las reuniones de la directora general, si usted se quiere quedar en el perfil y no entrar al fondo, que creo que quizás es porque eso exige más trabajo, le diré que lo que yo he dicho siempre es que no se reunió a los efectos de una comunicación de la... Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Ministro. Bueno, gracias, presidente. ¿Pueden quedarse ustedes al margen y no ir al fondo? Lo que dije es para hablar o que le hablara de una supuesta trama en relación a la UCO. Y, evidentemente, cualquier otra reunión que no tuviera ese contenido o pusiera en tela de juicio lo que es al Ministerio del Interior no tenía por qué comentármela. Me habla usted de lo de Leire y la protección. Yo le dije que Leire no había tenido escolta. Tenga mucho cuidado también en los bulos, se quedan en el perfil. Mire, cuando alguien pone una denuncia y pueden preguntar a los sindicatos policiales por amenazas, se hace lo que se llama una información y unas contravigilancias por el término imprescindible para ver y analizar su seriedad. Digan lo que digan, eso es un país serio y, evidentemente,
rápidamente se cesaron esas contravigilancias, posteriormente se volvieron a pedir, se hizo la evaluación y no se concedieron. Me habla usted del tema de las presiones a los agentes de la Guardia Civil. Mire, no ha habido ninguna indicación ni internamente en estos 2, 3 años, 8 años se ha hecho referencia a ninguna presión por parte de los superiores por la cadena de mando, pero tampoco se han puesto en conocimiento ni de los fiscales ni de la autoridad judicial que nos hayan referido a algún extremo. Con lo cual, seamos muy serios, porque lo que nosotros hemos hecho es proteger, evidentemente, a la policía, a la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones. Y me habla usted de apertura de expedientes disciplinarios. Se lo digo claramente, no se ha abierto ningún expediente disciplinario a ninguno de los investigadores. Se lo digo por activa y por pasiva. No se ha abierto ningún expediente disciplinario. Sea un poco más correcta y, por así decirlo, más certera en sus afirmaciones. Sé que cuesta un poco, pero estudie un poco más. Muchas gracias. Está claro, señor ministro, que la toga le dio prestigio, pero el cargo le ha quitado todo el honor que tenía. Por eso este fin de semana usted no salió en defensa de la Policía Nacional. Nosotros sí. Usted una vez más salió al rescate de P.S. y de Begoña Gómez. Porque le recuerdo que defender a las fuerzas de seguridad del Estado es defenderlas, dotarlas de medios y no dejarlas abandonadas. Por lo tanto, señor Marlaska, insisto, usted no es digno ni de ese escaño, ni que de los policías ni los guardias civiles se cuadren a su paso. Por ello, me va a permitir que una vez más le vuelva a dar un consejo. Deje de traicionar todo lo que fue y márchese de una vez. Yo creo que yo salgo en defensa, por supuesto, en todo momento de la Policía Nacional y Guardia Civil. Y me remito a lo que ha acontecido este sábado, cuando ustedes han guardado silencio por más de 48 horas respecto a un ataque infundado por un juez en este país respecto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Me dice usted de las libretas de la señora Leire Díaz. Le diré lo primero una cuestión. ¿Pillado? Pues no sé en qué podré estar pillado, porque yo lo que sí estoy pillado es en defender a la Guardia Civil, a la UCO, en el ejercicio de sus funciones. Y en segundo lugar, usted ha olvidado que Leire Díaz decía que Marlaska no es de fiar. Y mire, en eso la derecha, el PP y Vox se parecen a Leire Gómez, porque piensan que yo no soy de fiar. Muchas gracias. Competenciales con las comunidades autónomas y con los médicos. Los hechos demuestran que usted está sola, que nunca busca el acuerdo ni el consenso, que dinamita los puentes de entendimiento con los profesionales. Su paso por el Ministerio dejará una huella de enfrentamiento, de sectarismo y de falta de soluciones. Llegar tarde, señora ministra, sabe usted que en sanidad significa en ocasiones no llegar. Señora Aranda, señorías del Partido Popular, hace muchos años, la señora Thatcher dijo que su mayor éxito era que Tony Blair repetía las consignas neoliberales de recortes, de desregularización. Consideraré un triunfo mío personal y de las fuerzas progresistas que ustedes vengan aquí 20 años después a hablar de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, de la defensa de la sanidad pública y de la defensa de los pacientes. Consideraré también un triunfo personal y también de los grupos progresistas que ustedes vengan a defender también el derecho constitucional a la huelga, que ustedes, por cierto, han estado insultando durante todos estos años. Miren, los profesionales que están en huelga desde hace mucho tiempo, ya unos meses, ustedes no se han enterado, pero ya saben a qué ventanilla tienen que acudir. Y usted decía el falso debate competencial. No, ya se han dado cuenta hace semanas que las competencias las tienen y las ejercen las comunidades autónomas, sobre todo las comunidades que gobierna el Partido Popular. Ustedes lo saben, pero prefieren instrumentalizar el malestar de los profesionales antes que ponerle soluciones, como el refrán de el tonto y la linde. Adivinen cuáles son ustedes. Pero mira, hablemos de listas de espera. Y vamos a poner dos ejemplos, uno su comunidad y el otro mi comunidad. Vale, en su comunidad esta es la gráfica. No sé si se ve bien. Bien, pues el problema de las listas de espera no es el 7% de los profesionales que están en huelga o que han estado en huelga. El problema de las listas de espera en Aragón se llama Azcón, que han subido exponencialmente desde que ustedes gobiernan. El problema de la Comunidad de Madrid es otro, mucho más grande. Desde que la señora Ayuso gobierna, no sé si se ve bien, empezó a gobernar aquí y ahora estamos aquí. Estas gráficas son de finales del año 2025. Desde que la señora Ayuso gobierna se han incrementado las listas de espera un 64%. En los 2 últimos años tenemos 1 millón de personas en lista de espera. O sea, 1 de cada 7 madrileños está en lista de espera. ¿Y cómo es posible? Mira, se lo voy a relatar
en una pequeña historia que les va a encantar. Mire, había una vez un ciudadano particular, un emprendedor de lo público, un entrepreneur, que vivía con su familia en un modesto piso de 90 metros cuadrados en Barajas. Conoció a su Cenicienta, la que transformaba las calabazas en caballos. No, la que transformaba las listas de espera y las condiciones de las condiciones laborales en recursos para Quirón. De esta historia de amor ha surgido tres cosas. Una, el señor González Amador, que se ha llevado crudos 8,8 millones, 2 veces que Aldama, su maestro corruptor. Por favor, señor presidente. Señorías, guarden silencio. Ministra, a la cuestión. Continúe. 8,8 millones del señor Amador. 2 pisos de lujo para la señora presidenta, la Cenicienta, y 6.500 millones para el Grupo Quirón. 6.500 millones que bien podían haber ido para esas listas de espera y también podrían haber ido para las condiciones laborales. Así que, señores del Partido Popular, un poquito de decencia y, lo que digo siempre, para que funcione la sanidad. Pero a ustedes, en realidad, no les interesa este complejo debate de los límites. Ustedes, que están arrasados por la corrupción, y los de Sumar, que son 4 gatos, vamos a aprovechar para despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, porque, oiga, es que la ETA ya no existe. Pero tenemos aquí al Gobierno todo el día hablando de jueces franquistas, de medios fascistas, cuando resulta que Franco llevaba 50 años muerto. Buenas tardes, señorías. Le cuento, señora Mayo. Mire, desde este Gobierno hemos dicho de forma clara y reiterada: la defensa y el respeto a las instituciones y a los símbolos del Estado ni ha sido ni será incompatible con el derecho fundamental a la libertad de expresión. Pero téngalo presente, el Gobierno va a estar siempre en la defensa de la dignidad de las instituciones, frente a cualquier intento de uso partidista o de crispación que busque fracturar la convivencia, que es lo que están haciendo ustedes todos los días. Señorías, muchas gracias. Senadora Mayo. ¿Ya? De eso nada. Veo que no me niega lo de quitar el enaltecimiento del terrorismo. Entonces supongo que van a hacer lo de siempre, decir ahora que no lo ponen y luego el último día lo meten vía enmienda y a tragar aquí, como siempre, como hacen ustedes. Tampoco iban a aprobar la amnistía, o sea que me imagino que llevamos el mismo camino. 4 del Código Penal. Con lo cual, a partir de ahora, los amigos de Rodea al Congreso se pueden poner, a partir de mañana, a rodear impunemente el Palacio de la Moncloa para que no se pueda reunir el Consejo de Ministros. Bueno, ahora no. Esto cuando gobernemos nosotros, ¿eh? Ahora no. Lo que pueden hacer ahora es rodear el Tribunal Supremo y así se evitan la siguiente sentencia por unanimidad, porque eso también quedaría impune, por si no lo saben. Así que no tendría ninguna sanción penal. ¿A usted esto le parece bonito? ¿Eso es respetar las instituciones? Vaya intervención, señora Mayo. Mire, deje de rasgarse las vestiduras y de hacer este ejercicio de hipocresía y habla usted de respeto institucional. Vamos a hablar un poquito de respeto institucional y hagámoslo apelando al dictado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una institución jurídica que España reconoce y cuyas resoluciones tenemos que cumplir. Pero una pregunta sencilla. ¿El respeto a las instituciones consiste en cuando les dan la razón sí, pero cuando no, no? ¿Eso es el respeto institucional? Porque hablan mucho del respeto a la corona, señoría, y me parece bien. Pero ¿qué ocurre con el respeto a la presidencia del Gobierno de España? ¿O esto no merece respeto si no la ocupan ustedes? ¿Respetan ustedes la presidencia del Gobierno cuando le llaman al presidente felón, traidor, sociópata? ¿Qué es eso, señoría? ¿Eso es respeto institucional? ¿Cuando le califican como una vergüenza para España? ¿Eso es el respeto institucional o es libertad de expresión, señoría? No puede reivindicar la libertad de expresión para insultar al presidente, cuestionar la legitimidad y al mismo tiempo exigir protección penal especial para otras instituciones cuando son objeto de críticas. Mire, escúcheme, por favor, señoría. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido claro. Mire, una democracia, las instituciones no son más fuertes porque castiguen las críticas, son más fuertes porque las pueden soportar. Y lo que debilita a las instituciones es utilizarlas como arma arrojadiza cuando les conviene y exigir para unas el respeto que se niega sistemáticamente a otras. Y termino, señorías del Partido Popular. Ustedes no nos van a parar para seguir avanzando en derechos y en libertades y mucho menos en respeto. Muchas gracias. Pregunta al ministro.
situación de ausencia porque va a recibir al Papa y no viene al Pleno, y resulta que al final ni vino al Pleno ni fue a ver al Papa. Es verdad, y sin ningún tipo de pudor tiene la cara dura de no dar explicaciones. Señor Arévalo, mi agenda es pública, la suya no. ¿Qué estaba haciendo usted? Porque lo que estaba haciendo yo era estar en Barcelona. Segundo, estar en misa y replicando, estar intentando nadar y guardar la ropa es lo que hace el PP con la igualdad. Porque ustedes dicen que les importa mucho la igualdad, pero están abrazados a Vox, que es negacionista de la igualdad, absolutamente negacionista de la violencia de género. Eso sí que es estar en misa y repicando. Les aprieta enormemente el zapato de la igualdad y nadie se cree lo que ustedes defienden, porque con Vox es imposible defender la igualdad. Y mire, efectivamente hay un problema porque después de la presentación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros se aprobó la Directiva de trata y eso nos ha obligado a reformular el proyecto, a volver a convocar al foro de trata. ¿Sabe lo que pasa con la democracia, señor Arévalo? Que lleva tiempo. La democracia exige consensos, exige trabajo, cosa que ustedes no tienen, trabajo no hacen. Pero nosotros sí, hemos ya estado con el foro de trata en innumerables ocasiones, decenas y decenas de reuniones. Y ahora mismo estamos en el último estadio de este proceso, pidiendo los informes técnico-jurídicos, lógicamente, al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal. Cuando tengamos todos esos informes favorables, entonces iremos a una segunda vuelta del Consejo de Ministros. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es una chapuza jurídica ni una tropelía jurídica. Esa se la dejamos a ustedes, como la de la señora Ayuso con la ley del feto en la semana anterior. Es auténtica chapuza. ¿Y sabe por qué es una chapuza? Porque lo dicen los expertos. Tuvieron que retirar el proyecto de ley precisamente porque era una chapuza absoluta, era una tropelía jurídica. Y señoría, ¿sabe cuánto lleva la señora Ayuso proponiendo esta chapuza? Desde 2019. ¿Y sabe lo que dicen los expertos y los técnicos? Que el expediente está incompleto, que sin la subsanación de los errores y deficiencias de carácter esencial, el proyecto no está en condiciones de tramitarse. Esa chapuza no la va a cometer este gobierno. Gracias. He parado el tiempo para recordar a los miembros del Gobierno que el control se produce por parte de las señorías de la oposición al Gobierno y no al revés. El control se produce por parte de los miembros de la oposición al Gobierno y no al revés. ¿No sabe de lo que le hablo? Pues debería conocerlo, señoría. Senadora Arévalo. Esta sesión de control, lo que hemos visto en esta semana, que aquí hay un partido pro corruptores y que el señor Aldama, hemos de estar todos contra la corrupción, venga de donde venga. Y aquí no vale que los corruptores se vayan con la pasta y sin ir a la cárcel. No lo podemos consentir. Y en esta sesión de control lo hemos visto. ¿Quién defiende a los corruptores? Pero bueno, más allá de la matraca del PP, señor ministro, hoy que se han sentido aludidos, ¿qué vamos a hacer? Hoy que es fiesta grande de la ciudad de Alicante, víspera de las fogueres de San Juan, pues usted presentó el pasado 13 de abril el proyecto de Adif, después de 20 años de espera para hacer el Parc Central de Alicante. Y ahora se tiene que firmar un convenio, y ese convenio debe ser rápido, debe ser eficaz. Desde Compromís de Alacant, el concejal Rafa Mas, Sara Llobé y todo el equipo de Compromís por Alacant nos piden que ese convenio sea bueno para el pueblo de Alacant, que sea verde, que sea social, que el urbanismo para las personas, y no entendemos cómo se quiere ceder 220.000 metros cuadrados a la edificabilidad. Por tanto, le pido, ¿vamos a tener rapidez y agilidad para hacer el convenio con el Ayuntamiento de Alicante? ¿Y se puede excluir esos 220.000 metros cuadrados que se dejen fuera las permutas, las plusvalías, para que todo el pueblo de Alicante pueda tener ese gran Parc Central que ha tardado tanto y que lo necesitamos ya, señor ministro? Señor ministro, ahora.
Bueno, voy a ver si entiendo la pregunta, porque sí que hay una diferencia entre lo que formula usted por escrito y lo que le he entendido ahora, he creído entenderle en la pregunta oral. Vamos a ver, ¿han pasado 20 años? Sí, pero yo no llego a 3 de ministro y ya he puesto en marcha el proyecto de Parque Central. Punto 1. Punto 2. ¿Va a tardar mucho el convenio? Espero que no. Ya está sobre la mesa del Ayuntamiento y de la Generalitat de Valencia. Está presentado por el Ministerio y yo creo que no hay ninguna razón para prolongar en el tiempo su suscripción más allá de lo que sean los informes técnicos que necesite cada administración. Tercero, voy a ceñirme a lo que pregunta por escrito, porque creo que está mucho más precisado. ¿Va a depender el desarrollo del Parque Central de las plusvalías, de tal? No. El proyecto Parque Central es un proyecto financiado enteramente con recursos públicos de las 3 administraciones. ¿Quiere esto decir que no hay aprovechamientos en Parque Central que generarán ingresos o que generarán plusvalías? No. Hay aprovechamientos que generarán plusvalías. Pero el desarrollo del proyecto Parque Central en ninguna medida va a depender de esas plusvalías. Y voy un poco más allá. ¿Vamos a ser rápidos en esto? Sí, porque la sociedad que tiene que desarrollar este proyecto es agente urbanizador y, por tanto, y además tiene recursos, por tanto, está en condiciones de proceder, tan pronto suscribamos el convenio, a iniciar las tareas que sean necesarias para desarrollar el proyecto Parque Central de Alicante. Y también le voy a añadir una circunstancia más. No voy a estar en Fogueres, ya me gustaría, este año no va a ser posible, pero sí estaré el lunes en Alicante, me reuniré con todos los agentes vecinales, todas las asociaciones de vecinos, para abordar en primera persona este asunto con ellos, para resolver sus dudas, resolver sus inquietudes y que Alicante tenga claro que esto va en serio. Se han tardado 20 años, yo no lo voy a discutir ahora, pero esta vez va en serio y espero que sean conscientes de ello. Gracias. También tomamos la palabra para que este convenio vaya rápido. Necesitamos la cooperación de las instituciones, del Gobierno central, del Ayuntamiento de Alicante y del Gobierno de la Generalitat. Y me quedo también en lo que usted ha dicho. No depende de la edificabilidad el desarrollo urbanístico del Parc Central. Me quedo con esto, porque terreno en la zona de Rabasa hay para hacer vivienda de protección oficial, para construir vivienda pública, que la necesitamos. Pero ya hemos visto lo que ha hecho el Ayuntamiento de Alicante. Las pocas que ha hecho se las han quedado los miembros del PP en las naus. Por tanto, nos fiamos lo justito del Ayuntamiento del PP de Alicante. Y, por cierto, queremos que ese desarrollo sea rápido, que sea positivo. Lo estamos esperando desde Alacant mucho tiempo, pero se debería evitar que esa edificabilidad quite espacio al pulmón verde de la ciudad de Alacant. Hay terrenos en otros sitios para hacer vivienda de protección oficial. Queremos la cooperación de las instituciones, pero queremos íntegro ese Parc Central. Confiamos en su palabra, confiamos que nos podamos reunir también con Compromís para desarrollar esa gran obra que necesita la ciudad de Alacant. Yo, de hecho, mantengo diálogo con la gente de Compromís también de Alicante y quiero ser claro en lo que he dicho. He dicho, el desarrollo no va a depender de las plusvalías, pero sí hay parcelas que tienen edificabilidad en ese desarrollo. No es una decisión del Ministerio, es una decisión, evidentemente, de quien tiene que ordenar el planeamiento urbanístico de la ciudad, el definir cuáles son los espacios en los que se desarrolla vivienda o no. Pero sí quiero lanzar un mensaje de optimismo y de esperanza para Alicante. Se ha esperado muchas cosas, pero en esta semana pasada hemos obtenido declaración de impacto ambiental favorable para la variante de Torrellano. Por tanto, la retirada de las vías de San Gabriel ya va a ser una realidad. El proyecto Parque Central hemos esperado 20 años, pero mire, yo le digo muy claro cuál es mi filosofía en política. Yo no estoy para estar, estoy para hacer. El día que no puedo hacer, prefiero no estar. Y, por tanto, mientras yo esté en el Ministerio, se harán cosas en Alicante como en el resto de España. Y, por último, yo creo que es el momento de dialogar con los vecinos. El desperdicio. Ha habido corrupción. Están los juzgados, están empresas corruptas, hay directivos de Adif y de empresas corruptas. Sants, pasa algo parecido. Se han empezado las obras más tarde, en el 2000 se programaron en 2004, empezaron en 2025, casi 2026, y es el festival del ladrillo roto, es el festival del polvo, es el festival de avenidas importantes de Barcelona que no llegan a su lugar.
Es casi una gincana acercarse a esa estación. Usted, señor ministro, ¿nos podría decir para cuándo Barcelona tendrá estaciones terminales dignas de una ciudad como Barcelona en condiciones? Muchas gracias, señor presidente. Señor Queralt, me pregunta usted, en primer lugar, por una estación terminus digna. La verdad, no entiendo muy bien, yo creo que puede ser una confusión terminológica, qué interés puede tener Barcelona en tener una estación terminus. Puede tener interés en tener estación central o estaciones centrales, pero no entiendo que lo que persiga es que sean estaciones en las que concluya el tráfico en lugar de pasar. De hecho, en la red ferroviaria española, que se la critica en muchas ocasiones por su radialidad, intentamos no construir estaciones término. Sí pueden ser pasantes. Es mejor que el tren pase hacia Girona que no que se quede solo en Barcelona. Y eso es lo que tiene Barcelona y en lo que estamos trabajando. Hay dos estaciones en las que en este momento se están haciendo obras importantísimas en Barcelona, la estación de Sants y la estación de La Sagrera. Y además se está proyectando la estación de alta velocidad del Prat junto al aeropuerto del mismo nombre. Ha dicho usted que en el caso de la estación de La Sagrera las obras empezaron en el 2009. De acuerdo. ¿Cuándo pararon y cuándo se reanudaron? Seamos honestos con la realidad. Las obras efectivamente llevan un retraso terrible, pero también pongamos las cosas en su sitio. Esas obras sufrieron una paralización, ¿cuándo la sufrieron y cuándo se reanudaron? Segundo, dice que solo está hecho el cajón de paso de los trenes. Yo le invito, la próxima visita que haga a la estación de La Sagrera, estuve hace bien poco, le invito a que venga conmigo. Porque creo que hay que ver la obra para darse cuenta de la magnitud de lo que se está haciendo ahí y de también la razón de parte de los retrasos. En la estación de La Sagrera se han ejecutado ya 1.250 millones de euros y le aseguro que cuando lo vea entenderá por qué. Hay una serie de complejidades. La estación de La Sagrera va a ser probablemente la estación, desde el punto de vista de la longitud y del ámbito de actuación, más grande de toda España. Estamos hablando de una de las estaciones, sin duda, más grandes y más importantes de Europa. En el caso de Sants, las obras acaban de empezar, se están desarrollando, pero creo que eso es lo que hace posible que haya transformaciones. Ahora voy a contestar una pregunta del grupo Junts, que me van a preguntar cuándo se empieza una obra. Aquí no estamos en esa situación. Aquí estamos con la obra en marcha. Y estamos transformando la realidad con inversiones muy importantes. Y es verdad que las obras llevan retrasos, que muchas veces son muy complejas, pero yo creo que en este momento lo que sobre todo tenemos que hacer es apretar lo máximo posible para que las obras duren lo menos posible y también que el resto de agentes que tienen que intervenir hagan su parte. Porque, y con esto concluyo, la estación de La Sagrera es un proyecto de 3 administraciones. El Gobierno de España, Generalitat y Ayuntamiento. Mire el grado de cumplimiento de las obligaciones de cada una de ellas. Entonces llegaremos igual a la conclusión de que el problema en este momento, para finalizar La Sagrera, no está situado en el Gobierno de España y en Adif. Gracias. Yo tengo 6 nietos. 2, cuando empezaron las obras de La Sagrera, estaban en primaria. 1 ya ha acabado la carrera, el otro lo acabará el año que viene. Y espero que los otros 4 hayan acabado la carrera cuando esté la estación de La Sagrera acabada. Cuando el Ministerio de Hacienda conoce presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales, señor ministro, ¿los tratan y los investigan y los persiguen todos por igual o más bien miran para otro lado en función de la familia de quien los haya cometido? Gracias, presidente. Y ya que ha ofrecido el discurso del Papa, le recomiendo a algunas señorías del Grupo Popular que lo lean, lo subrayen y lo estudien porque falta hace. Respondiendo, señoría, antes de responderle a su pregunta, la cual agradezco como siempre, señoría, repito, antes de responderle a su pregunta, que le agradezco que la formule, permítame que la replantee. Podría ser así como: ¿los 27.000 empleados y empleadas de la agencia tributaria cumplen con la ley? A una y a la otra le respondo con rotundidad: sí. Queda bien claro es que ustedes, precisamente cuando le pregunto por delitos fiscales, ustedes de lo que son expertos es de fiscales que cometen delitos y que por eso han sido juzgados y condenados. Los humanos o materiales se necesitan 3 cosas: independencia, rigor técnico y protección frente a cualquier injerencia política. Y mire, podría entrar en el juego que usted ha planteado. Incluso podría hablar de antiguos ministros de su partido político en Hacienda
o de algunas informaciones que hemos conocido a través de los medios de comunicación de personas que usted conoce perfectamente. Incluso podría mencionar declaraciones de un alto cargo de su partido en una comunidad autónoma que afirmaba que la agencia tributaria debería ser dinamitada. Estoy seguro de que muchos de ustedes no comparten esto, pero no se atreven ni a decirlo, porque, entre otras cosas, hay miembros de su grupo parlamentario que son magníficos empleados de la agencia tributaria. ¿También a ellos los quieren dinamitar? ¿De verdad? Pero intentando responderle, este Gobierno no interfiere, como no puede ser de otra forma, en la agencia tributaria. Los trabajadores y trabajadoras de la agencia tributaria actúan conforme a la ley, con criterios objetivos y absoluta imparcialidad. Su labor no puede ni estar condicionada ni verse influenciada por criterios políticos coyunturales. Interferir en su actuación quiebraría la seguridad jurídica y sería un grave deterioro para esa institución que debemos de respetar como es la agencia tributaria. La independencia protege a los contribuyentes y también a sus empleados para que puedan actuar con total libertad y atendiendo al interés público manifestado también en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, defender la no interferencia política es, en definitiva, defender la igualdad ante la ley. Por eso, reclamo, como responsable del Ministerio de Hacienda, respeto absoluto a la autonomía de la agencia tributaria, respaldo a sus trabajadores y trabajadoras y garantizamos la no interferencia de ningún estamento político en su trabajo. No permitiremos ataques infundados a más de 27.000 empleados y empleadas públicas. Sin su trabajo no existirían los servicios públicos. A lo mejor eso es lo que buscan. Gracias. Presidente, ministro Marlaska, esta tarde le voy a formular una pregunta más propia del ministro Alonso Vega, el Marlaska de los 60, que un ministro del PSOE. Gracias, señor presidente. Señor Pujol, yo no voy a compararle a usted con ningún personaje ni del presente ni del pasado y menos del futuro. Pero le indicaré muy claramente que la Policía Nacional, en conjunto con los Mossos d'Esquadra, y el día indicado de la celebración, una celebración eucarística en la Sagrada Familia en Barcelona, actuaron en la forma que actúan normalmente, garantizando que un acto, en este caso religioso, se desarrollara en términos de convivencia, en términos que venían acordados y donde había unas indicaciones, incluidas las del capellán, el deán, mejor dicho, de la Catedral de Barcelona, en el sentido de que no hubiera ningún acto reivindicativo, se limitara única y exclusivamente al acto religioso de que se trataba. Con lo cual era garantizar ese acto. Y garantizando ese acto es una forma de garantizar igualmente el orden y la seguridad en su desarrollo. Y se realizó con la suficiente proporcionalidad y necesidad, en el sentido de que, observando la presencia de que parte de los miembros del coro portaban determinadas octavillas, determinadas esteladas con una intención concreta de interrumpir el acto religioso, se actuó de una forma proporcional necesaria, evacuando a esas personas. Es cierto que, tomando la decisión de evacuar a los 550 miembros del coro, pero de una forma razonable, necesaria e imprescindible, causando el menor perjuicio. Y en esos términos estoy convencido que usted conmigo, dando al mundo una visión de Barcelona, de Cataluña, absolutamente inmejorable. En esos términos, vuelvo a decir, no haga una simplificación, no equipare acontecimientos o eventos distintos. Es como si aquí ustedes vieran que es oportuno y necesario que su intervención fuera interrumpida por cualquier asistente al público. Eso no tiene nada que ver ni con la libertad de expresión ni con la garantía de un Estado de Derecho. Esto venía única y exclusivamente a garantizar el desarrollo de un evento cuyas circunstancias y características venían perfectamente definidas y sin atacar a ningún otro tipo de sentimiento identitario, ideológico o de cualquier otra religión. Muchas gracias. Senador Pujol tiene la palabra. Ministro, sin novedad en el frente, los Mossos culpan a la Iglesia a la policía y la policía a los Mossos, o al revés, es igual. Antes de responder, que sepa
que ya sabía su respuesta y sus evasivas. Pero, mire, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la libertad de expresión sin matices. Y, ministro, usted conoce bien este tribunal porque le han propinado más de un varapalo judicial y sabe muy bien de qué le hablo. Pero usted, como cualquier ministro del Reino de España, cuando se trata de derechos humanos, hombre, pues ni Europa ni puñetas. Ustedes hacen lo que les da la real gana. Total, ministro, que entre los cantairas que echaron de malas maneras de la Sagrada Familia había puericantores, el cor infantil d'Amics de la Unió y estaba también la Polifónica de Vilafranca. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pujol, si le satisface, asumo toda la responsabilidad de lo que aconteció en la Sagrada Familia y lo asumo realmente honrado por la actuación proporcional y razonable de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y más aún le diré de jurista a jurista, no sé si usted lo es, no existe un derecho a interrumpir un acto religioso y no queda amparado ese derecho a interrumpir un acto religioso por ninguna manifestación de la libertad de expresión. Vuelvo a referirle eso en un Estado de Derecho y en... Escuchando de su ministerio y en relación al Partido Socialista y algo pasando inadvertido al ministro encargado de la seguridad. Presidente, señor Alonso, lo primero, darle la bienvenida a esta Cámara. En segundo lugar, indicarle que la función de este ministro del Interior y lo que viene haciendo durante los últimos 8 años es dar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil el conjunto de medios, tanto personales, materiales, para realizar cualquier tipo de investigación y, evidentemente, prioritariamente la lucha contra la corrupción, un mal endémico que desde luego es una preocupación máxima de este Gobierno y verá una diferencia muy clara y muy concreta respecto a cómo se encara el fenómeno de la corrupción por los gobiernos del Partido Socialista y los del Partido Popular. Mientras nosotros investigamos con transparencia, con medios, dotando a los medios, dejándoles trabajar bajo la dirección única y exclusivamente de los fiscales y de los jueces, otros partidos, el Partido Popular, lo que se dedicaba era a generar policías paralelas con el fin de investigar a los adversarios políticos, destruir pruebas que evidentemente implicaban a dirigentes del Partido Popular. Mire usted, y le voy a decir simplemente de la UCO a las que se han hecho referencia. Hemos incrementado su plantilla en un 38%, el número de efectivos en un 76%. Más de un 100% su dotación económica, presupuestaria. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, evidentemente, les damos los medios necesarios y precisos para hacer frente a cualquier tipo de criminalidad, afecte a quien afecte, y evidentemente también la corrupción. Es una diferencia ostensible y clara. Me preguntaba por cuál era mi papel. Mi papel es ese y no otro, y evidentemente garantizando su neutralidad. Y si no, me remito a las pruebas y a los hechos que todos conocemos. Muchas gracias. Ministro, el expresidente Zapatero, la directora de la Guardia Civil, el hermano del presidente, la mujer del presidente. No dejemos en olvido al Tito Berni. Se ha acreditado reuniones, contactos dirigidos a obtener información, a mediar sobre investigaciones sensibles. Esto es lo que está viendo España y esto será su legado. Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor Alonso, le vuelvo a repetir lo mismo. Por supuesto que la UCO, la UDEF, Policía Nacional y Guardia Civil son unos excelentes profesionales. Pero incluso a los excelentes profesionales, para que sean mejores, para que tengan la capacidad real de resolver cuestiones complejas, hay que darles medios, hay que formarles, hay que dotarles de todos los medios imprescindibles. Y eso es lo que hacemos. Esto no se multiplica como el pan y los peces, como decía anteriormente, aprovechando una intervención mía con la visita del Papa. Y en eso es en lo que estamos realmente implicados. Y nosotros no toleramos ningún acto, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es favorecer la persecución de cualquier acto delictivo y, evidentemente, también trabajamos en funciones de prevención, pero siempre sabiendo respetar cuáles son los papeles del ministro del Interior y los papeles del Ministerio Fiscal y el papel que desarrolla la autoridad judicial generando. Y me gustaría terminar diciendo, no compare asuntos ni procedimientos, porque evidentemente lo del hermano del presidente y la mujer del presidente creo que todos tenemos claros.
Gracias, presidente. Señor Marlaska, en lo que llevamos de año, 6 personas han sido ejecutadas a tiros y otras 18 han resultado heridas en Cataluña. Hemos visto asesinatos a plena luz del día, a cara descubierta, con total impunidad, incluso enfrente de una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona. Las mafias internacionales ganan terreno. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno? Retirar el Estado. Las organizaciones criminales crecen y ustedes reducen la presencia y las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Señor ministro, ¿va a rectificar su política ante la escalada de violencia armada o va a seguir permitiendo que las mafias internacionales campen a sus anchas por nuestras calles? Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Millán, referirle que la lucha contra el crimen organizado y, en ese sentido, contra aquellos que practican la violencia armada es una prioridad, no solamente de este Gobierno, sino también del Gobierno de Cataluña. En ese sentido, con todos los medios que tiene el Estado, reforzando la coordinación operativa con todos los cuerpos policiales, intensificando la conformación de inteligencia en la lucha contra estos grupos criminales y adaptándonos de manera constante todas nuestras capacidades a la evolución de estas redes del crimen organizado. Porque hablamos de organizaciones que no conocen frontera, estamos hablando de, evidentemente, amenazas globales de carácter transnacional que operan en toda Europa y en otras zonas del mundo. Y para eso tenemos mecanismos de cooperación internacional en esta materia, en especial con todos los países de origen de estas organizaciones criminales y, en esos términos, trabajando correctamente y coordinándonos Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y también en el marco de nuestros socios extranjeros como países como Estados Unidos, Marruecos, América Latina y otras regiones como los Balcanes. Y a ello generando, como hemos generado, la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, que sustituye a la primera que fue 2019-2024. Y en esos parámetros seguimos adaptándonos, trabajando y con más medios, evidentemente, para hacer efectivos y cada vez ser más efectivos con esta criminalidad. Muchas gracias. Senador Milián, tiene la palabra. Señor ministro, sus palabras ya no ofrecen credibilidad y, lamentablemente, sus políticas tampoco ofrecen tranquilidad. Tardaron años en aceptar la reforma contra la multirreincidencia. Durante demasiado tiempo fueron los colaboradores necesarios de una impunidad que permitió miles y miles de delitos. ¿Cuánto más van a esperar para actuar contra la violencia armada y el narcotráfico? Llevan años mirando hacia otro lado ante los hurtos, los robos, las ocupaciones y la creciente violencia. Y ahora las bandas, los clanes, las mafias, las organizaciones criminales se ven impunes para traficar con drogas y matar con pistolas. Y no, señor ministro, no nos tranquiliza que se estén matando entre ellos. Hace apenas unas semanas una niña fue herida. Porque si seguimos así, la bala perdida llegará. Llegará porque tenemos un ministro perdido en las cloacas del socialismo, perdido en la indecencia del sanchismo, más preocupado en tapar escándalos que por evitar que las balas vuelen por las calles de Barcelona. Pero ¿cómo se atreven a pactar la retirada de la Guardia Civil y la Policía Nacional de puertos, aeropuertos, de fronteras, cuando el narcotráfico y el crimen organizado y la violencia armada exigen una respuesta más eficaz, no un Estado ausente? La respuesta debería ser más policía, más medios, más coordinación, más penas y más presencia del Estado allí donde operan las mafias. Hay que cubrir todas las plazas vacantes de Policía Nacional y Guardia Civil, señor ministro, porque frente a las mafias internacionales hacen falta más medios y mejores leyes. Y ustedes, sin embargo, están haciendo justo lo contrario. Bloquean las reformas en la mesa del Congreso y retiran al Estado de Cataluña. Y es que usted, señor ministro, está más centrado en proteger a los sanchistas que en perseguir a los delincuentes. Valga la redundancia. Si no hizo nada cuando tenía al jefe de una organización criminal sentado al lado en el Consejo de Ministros, tampoco esperamos que haga algo ahora contra las mafias internacionales. Márchese. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
Señor Millán, le referiré que igual usted estaba recordando a otro ministro del Interior que espiaba a los adversarios políticos, que tenía una policía patriótica y destruía pruebas. Mire, nosotros con todos esos medios, con esa coordinación y, por ejemplo, hemos detenido, entre otros, al líder de la organización Los Lobos. Hemos desarticulado aquí, en España, en Cataluña, el cartel Jalisco Nueva Generación. También a la organización Tren de Araguas. También a otra organización en Manresa recientemente que traficaba con seres humanos desde la República Dominicana. ¿Y sabe cómo se hace eso? Con lo que ha dicho usted. Con medios, sí, escúcheme si no le importa. ¿Sabe cuánto hemos incrementado la plantilla de policías nacionales y guardias civiles en estos 8 años? En un 11%. Eso es incrementar, dar medios y luchar. Por eso podemos ser más efectivos. ¿Sabe cuántos Mossos d'Esquadra? Nos hemos comprometido a que haya 25.000 Mossos d'Esquadra en 2030. Pero mire, la criminalidad convencional en Cataluña en 2025 descendió en 3 puntos. En estos 3 primeros meses del 2026 está descendiendo en 7 puntos entre enero y marzo. Evidentemente tenemos muchos desafíos a los que usted ha hecho referencia, pero con estos medios, con esta coordinación y con esta cooperación, lo que estamos haciendo es generando un país y dentro de un país una Cataluña, desde luego, mucho más segura para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Le corresponde formular la siguiente pregunta a la senadora del Grupo Parlamentario Popular. Más. Las personas trans nos hemos cansado de esperar. Siempre nuestra vida ha sido una espera. Y hoy son nuestras hermanas, hermanos y hermanas trans migrantes. Un juzgado de Madrid hace unos días ha ordenado a la Dirección General de la Policía que rectificara el nombre y el género a una mujer trans peruana que llevaba casi un año luchando en este país para que se le reconociera su identidad en su NIE. Se le había negado señalando la ley de extranjería. Y esa era precisamente la trampa, señor ministro. Usar la ley de extranjería como excusa para no aplicar la ley integral trans, cuando la ley integral trans fue aprobada precisamente para superar esa limitación. Lo que necesitamos, señor Marlaska, es un reglamento que obligue a los funcionarios a actuar tal como indica la ley. Como le digo, hoy solo espero de usted, señor ministro, una fecha a partir de la cual se estará aplicando el reglamento que hace efectiva la ley integral trans en su artículo 50, para que las personas trans migrantes puedan modificar su NIE acorde a su identidad y a su expresión de género. Porque mire, no se trata solo de hacer cumplir la ley, también se trata de la dignidad, también se trata de justicia y también se trata, señor ministro, de ahorrar y ahorrarles humillaciones absolutamente innecesarias. Y de eso usted y yo sabemos bastante. Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Antonelli, en primer lugar, trasladarle, evidentemente, como usted ha dicho, cómo comparto plenamente su compromiso activo en la defensa firme de los derechos de las personas trans, para que puedan desarrollar su vida personal, profesional, sin ningún tipo de estigmatización. Asimismo, coincido, como no puede ser de otro modo, con la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+. Avance necesario y largamente esperado, como también sabemos. En este sentido, le indico cómo el Ministerio del Interior ya viene aplicando esta ley en distintos ámbitos, incluidos aquellos que afectan a personas trans migrantes sin necesidad de un desarrollo reglamentario previo. No obstante, soy consciente de que el procedimiento vigente no resulta eficaz, por ejemplo, para aquellas personas que no pueden llevar a cabo la rectificación registral de nombre y género en su país de origen. Por ello, estamos elaborando un nuevo procedimiento, un nuevo protocolo que permita, sin duda alguna, resolver estas dificultades y facilite la tramitación. Como le indico, se está tramitando este nuevo procedimiento con el conjunto
de las administraciones implicadas para que las personas transmigrantes puedan rectificar sus documentos, aquellos que son competencia del Ministerio del Interior y expedidos por la Policía Nacional. Dicho protocolo va a ser consensuado, está siendo consensuado y validado, como también subrayaba, por las administraciones implicadas para asegurar su efectiva aplicación desde el primer momento. Este protocolo tomará como referencia, en la medida de lo posible, el procedimiento establecido en el artículo 44 de la misma ley para las personas de nacionalidad española. Pero, sin duda alguna, la Policía Nacional va a impulsar la rectificación del nombre y el género, solicitando al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la imposibilidad de realizar la rectificación registral en los países de origen. También va a realizar la rectificación del Registro Central de Extranjeros y, finalmente, la tarjeta de identidad de extranjeros, la TIE o el documento policial rectificado que corresponda en ese sentido. Así que se va a clarificar de una forma concreta y definitiva para que se adquiera el derecho indicado. Me decía usted la fecha. Me comprometo ante usted, ante las personas trans, ante todos aquellos, por razones, como usted ha dicho, de dignidad y, si me permite, de legalidad, pero también de sentido común, para que en la primera quincena del próximo mes de julio, tengamos resuelto con un nuevo procedimiento y que la dignidad de las personas trans no pueda ser discutida en ningún sitio en este país. Senadora Delgado, ¿quiere hacer uso de los segundos que le quedan? No pensaba hacer uso de los segundos, pero muchísimas gracias, señor ministro. Se lo repito, usted fue visible en un tiempo que casi nadie se atrevía y hoy le quiero agradecer una vez más su compromiso firme y que por fin las personas transmigrantes, nuestras hermanas, hermanos y hermanas, por fin puedan ver reconocida su identidad. Porque, como dijo alguien, España es un país más decente desde que hacemos ciertas leyes. Muchas gracias. Presentando proyectos, dibujando trazados. Sobre el papel todo va bien, pero no se mueve ni una piedra. ¿A qué esperan, ministro? Porque los vecinos, los trabajadores, incluso las empresas están cansados de titulares y de promesas. El reloj corre y la declaración de impacto ambiental tiene fecha de caducidad. Por eso la pregunta es muy sencilla. ¿Van a iniciar las obras antes de que expire esta declaración o van a permitir que el proyecto vuelva a quedarse en un cajón? Le pregunto, ¿cuándo empezarán las obras de estos accesos de Igualada a Oest Castellolí, ministro? Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Vamos a introducir lo primero información en relación con una afirmación que acaba de hacer y que es verdad que ha cobrado cierta fuerza en el territorio y la verdad es que conviene aclararla. La declaración de impacto ambiental de este tramo tiene fecha de enero del año 2025. Por tanto, ni va a caducar ni está próxima a su caducidad. Conviene que esto, además, es incontrovertible porque está publicada en el Boletín Oficial del Estado en esa fecha. Sabe usted que en el caso de Cataluña, en el ámbito de carreteras, estamos abordando numerosos retos importantes y en concreto en la A2, en ese tramo entre Igualada y Martorell, estamos desarrollando un proyecto que permita poner en seguridad y en servicio una autovía de 3 carriles por sentido, lo que implica pues una obra muy importante que va a tener un presupuesto de más de 600 millones de euros. Para ir rápido, ¿qué hemos hecho? Hemos subdividido ese tramo en 2 tramos, el tramo Igualada-Bruc y el tramo el Bruc-Martorell. En el caso del tramo Igualada-Bruc, durante el año 2026 estamos preparando la documentación técnica del tramo 1 de este tramo y lo tenemos que someter de nuevo a información pública por la Ley de Carreteras debido a que ha transcurrido mucho tiempo desde su publicación anterior en el boletín, que fue de 5 de abril del 2022. Con arreglo a la ley tenemos de nuevo que someter a información pública y lo haremos en este verano. Pero esto
no tiene nada que ver con la declaración de impacto ambiental, puesto que la declaración de impacto ambiental está vigente y, por tanto, no tiene riesgo de caducidad. Pero sí tenemos que actualizar la documentación técnica del estudio informativo. Una vez se exponga y se reciban las alegaciones correspondientes, se aprobará con carácter definitivo y se licitará el proyecto de ese tramo. En cuanto al tramo Barcelona-Martorell, no sé cómo voy de tiempo, ese tramo, como sabe, es mucho más complejo y hay una evidente falta de consenso en el territorio. Se está trabajando con los municipios. Son infinidad las reuniones que está manteniendo la Dirección General de Carreteras con los distintos municipios del entorno que no se ponen de acuerdo en una solución compartida, en una solución que todos puedan encontrar suficientemente confortable. Por tanto, lo que estamos haciendo en este momento es buscar una solución. Mientras tanto, trabajamos en el tramo 1, vamos a aprobar, como le he dicho ahora, la publicación de toda la documentación técnica y tan pronto tengamos concluida la exposición pública procederemos a aprobar ese tramo y a licitar el proyecto. Esto es lo que le puedo decir en relación con los dos tramos de esa parte concreta entre Igualada y Martorell. Gracias. Gracias, ministro. En resumen, vamos tarde otra vez. Pero mire, hoy aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid y voy a invitarle a una visita a Cataluña. Porque en Cataluña hacemos muchas cosas, los catalanes hacemos muchas cosas. Y usted solo ha venido para una entrega de premios o para la reciente visita de Su Santidad el Papa. Pero yo le invito a una ruta real. Si llego a saber que me iba a reprochar que no voy a Cataluña, le habría traído el listado de las veces que he ido y la cantidad de visitas que he hecho del puerto, la estación de Sants, la Sagrera Estación del Prat, inauguración de la B20, pero en fin, no venía preparado para eso. En todo caso, le tomo la palabra y en la próxima visita